onda gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias bíblicas que te dejan con la boca abierta. Una de esas donde un tipo común y corriente se convierte en un héroe épico contra todo pronóstico. No es solo una anécdota antigua, es un relato que resuena hoy, con lecciones sobre la fe, el miedo, el valor y sobre todo, el increíble poder de lo improbable. Prepárense porque la historia de Gedeón es una montaña rusa de emociones, una saga que te hará reflexionar sobre tu propia fuerza interior y la mano de lo divino en los momentos más oscuros. Pónganse cómodos, súbanle al volumen y vamos a desenterrar esta leyenda que nos enseña que hasta la persona más pequeña puede ser el catalizador de un cambio monumental. Imaginen esto, años y años después de que los israelitas, liderados por figuras como Josué, habían conquistado la tierra prometida, la cosa no estaba saliendo tan bien como esperaban. La euforia de la conquista se había desvanecido, y con ella, gran parte de su compromiso. Se habían olvidado de las lecciones del pasado, de las advertencias que habían recibido. En lugar de vivir en la tierra que Dios les había dado, sirviéndole y prosperando, cayeron en la tentación de adorar otros dioses, los dioses de las naciones circundantes, Baal, Asera y un sinfín de deidades que prometían prosperidad, pero que solo traían desilusión. Y como siempre, esta apostasía trajo consecuencias devastadoras. Era un ciclo que se repetía una y otra vez en la historia de Israel: desobediencia, opresión, clamor a Dios y luego liberación. Pero esta vez el problema no era menor. Los madianitas estaban causando estragos, y de una forma que nunca antes habían experimentado. Los madianitas no eran solo vecinos molestos, eran una verdadera plaga, una fuerza destructiva que llegaba con una brutalidad sin precedentes. Eran como una nube de langostas que oscurecía el cielo, descendiendo sobre la tierra justo en la época de la cosecha. Imaginen la escena. Los agricultores israelitas trabajaban incansablemente todo el año, desde el arado hasta la siembra, cuidando sus campos con sudor y esperanza. Las espigas de trigo y cebada se doraban bajo el sol, las vides se cargaban de uvas, los rebaños engordaban, y justo cuando la abundancia estaba lista para ser recogida, ¡zas!, aparecían hordas de madianitas y con ellos los amalecitas y los hijos del oriente, tribus nómadas del desierto, incontables en número, montados en sus camellos que parecían no tener fin. No venían solo a negociar, venían a saquear, a destruir, a dejar a los israelitas en la miseria más absoluta. Su método era simple, pero cruel. Devastaban todo. No dejaban ni oveja, ni buey, ni asno, ni un solo bocado de alimento para Israel. La tierra quedaba desolada, barrida, como si un incendio colosal la hubiera arrasado. Los israelitas, antes dueños de su tierra, se veían obligados a abandonar sus hogares y a esconderse. Construyeron refugios subterráneos, cuevas en las montañas, fortificaciones improvisadas en cualquier lugar donde pudieran refugiarse de la furia implacable de estos invasores. La situación era desesperante. Habían sido tan golpeados, tan humillados que su espíritu estaba roto. Llevaban 7 años bajo esta opresión brutal. 7 años de miedo constante, de hambre, de ver cómo el fruto de su trabajo era arrebatado una y otra vez. Se sentían abandonados, solos, sin esperanza, sin el favor de Dios que sus antepasados habían experimentado. La desesperación los llevó a un punto en el que finalmente clamaron a Dios. No era un clamor de fe ardiente y confianza ciega, sino más bien un grito de auxilio, un lamento desesperado de un pueblo al límite de su resistencia. Habían tocado fondo, y solo entonces, con la última pizca de aliento, alzaron su voz al cielo. Y como siempre pasa en estas historias, cuando el pueblo clama, hay una respuesta. Pero la respuesta de Dios no siempre viene como uno espera. No fue un ejército celestial descendiendo con espadas de fuego, ni un rey poderoso apareciendo en escena con una fuerza militar imponente. No. La ayuda vino de la forma más discreta y a la vez la más impactante posible, desafiando toda lógica humana. Un día, en un lugar llamado Ofra, que pertenecía a la tribu de Manasés,
Un joven llamado Gedeón estaba haciendo algo que parecía completamente insignificante en medio de la crisis nacional. Estaba trillando trigo en el lagar. Ahora, piensen en esto por un momento. ¿Por qué trillar trigo en un lagar? Un lagar es donde se pisa la uva para hacer vino. Generalmente es un hoyo o una prensa de piedra resguardada, oculta a la vista. Gedeón no estaba en una era abierta, un lugar elevado y venteado donde se solía trillar el trigo para que el viento se llevara la paja. Estaba escondido, estaba trillando de forma clandestina, batiendo el grano con miedo, con la mirada constantemente hacia los caminos y los cielos, temiendo que los madianitas lo vieran y le quitaran lo poco que había logrado recolectar para su familia. Era una imagen viva de la desesperación, la cautela extrema y el ingenio forzado por la opresión brutal. Gedeón no era un guerrero purgulento, era un hombre miedoso, haciendo lo que podía para sobrevivir. Y justo ahí, en ese momento de temor y trabajo clandestino, cuando Gedeón menos lo esperaba, el ángel de Jehová se le aparece. El ángel no llega con trompetas estruendosas, ni con fuegos artificiales que anuncien su presencia. Simplemente se sienta debajo de un majestuoso árbol de encina, una de esas que daban sombra y eran puntos de referencia, observando a Gedeón en su labor solitaria, y de repente le suelta una frase que debe haberle volado la cabeza a Gedeón, una declaración que chocaba de lleno con su realidad y su percepción de sí mismo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense la cara de Gedeón en ese instante. Varón esforzado y valiente, él, el tipo que está escondido trillando trigo, temblando por el miedo a que se lo roben. La ironía era tan palpable que casi se podía tocar. Gedeón, con toda la razón del mundo y la amargura de 7 años de opresión, le responde con una queja honesta y llena de dolor: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián?» ¡Qué respuesta tan real! Gedeón no se hace el valiente, no se muestra el devoto impecable, simplemente expresa la frustración, la duda y el resentimiento de un pueblo que se siente abandonado por su Dios. Y el ángel no lo reprende por su falta de fe. En cambio, con una autoridad calmada, le dice algo aún increíble, algo que cambiaría el curso de la historia de Israel. «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo?» ¡Wow! Con esta tu fuerza, la fuerza de un tipo escondido trillando trigo, la fuerza de alguien lleno de dudas, miedos y quejas. Esto nos enseña algo profundo y transformador. La fuerza que Dios ve no es siempre la que nosotros esperamos. No es la fuerza física imponente, ni la valentía innata que nunca titubea. A veces, la verdadera fuerza es simplemente la disposición a escuchar, la poca fe que tienes, la chispa de esperanza que te impulsa y la obediencia a un llamado que parece imposible. Pero Gedeón, como buen ser humano, todavía no lo ve. La magnitud de la tarea lo abruma. Gedeón, lejos de sentirse empoderado, se siente más pequeño que nunca. Su respuesta es un eco de su profunda inseguridad, una objeción clásica que resuena en muchos de nosotros. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Claro, la clásica objeción de no soy suficiente o no tengo lo que se necesita. Gedeón no ve al libertador en el espejo, se ve a sí mismo como el eslabón más débil de la cadena más débil, sin pedigrí, sin recursos, sin ejército. Es un don nadie en la escala social y militar de su tiempo. Y el Señor le contesta con una promesa sencilla, pero infinitamente poderosa, la clave de todo el milagro que estaba a punto de desatarse. Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Esa es la clave, la verdad central de la historia. No es la fuerza de Gedeón, ni su habilidad militar, ni su linaje. Es la presencia inquebrantable de Dios con él. Pero Gedeón, con su mente lógica y su necesidad humana de pruebas tangibles, no se conforma. Le pide una señal, una confirmación irrefutable. Si he hallado gracia delante de tus ojos, dame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel,
con paciencia divina, acepta esperar. Gedeón corre, prepara lo que podía en la desesperada situación. Un cabrito tierno, pan sin levadura, quizás una señal de la prisa y la aflicción, y un caldo. Regresa, y el ángel le pide que ponga la carne y el pan sobre una peña y derrame el caldo. Gedeón lo hace. Entonces, el ángel extiende la punta de su bastón, el mismo que quizás usaba en su viaje, toca la carne y el pan, y de la peña sale fuego que consume la ofrenda en un instante. ¡Zas! Una llamarada sobrenatural que devora la carne y el pan. Y tan repentinamente como apareció, el ángel de Jehová desaparece de su vista. Imaginen la escena: el fuego que consume la ofrenda sin combustible aparente, la desaparición repentina del ángel. Eso sí que es una señal, una manifestación divina innegable. Gedeón entonces se atreve a pedir otra señal, aún más audaz, invirtiendo la prueba. No se encienda tu ira contra mí si aún hablo una vez. Te ruego que me permitas hacer otra prueba con el vellón, que solamente el vellón quede seco y el rocío esté sobre toda la tierra. Esto es increíble. No solo pide una señal, pide la inversa de la señal anterior. Es como decir: Dios, sé que puedes hacerlo, pero ¿puedes hacerlo al revés, solo para que no haya ninguna duda en mi mente? Y Dios, en su infinita paciencia y su amor por un hombre que lucha con la fe, pero que está dispuesto a obedecer, le concede la petición. Esa noche, la tierra estaba mojada y brillante por el rocío de la mañana, pero el vellón estaba completamente seco. ¿Por qué estas pruebas? No es que Dios necesite demostrar su poder, Él es omnipotente. Es que Gedeón necesitaba fortalecer su fe, necesitaba esa confirmación personal, tangible, para un hombre que se sentía el más insignificante de su casa, para un hombre que iba a liderar un ejército contra una horda innumerable y aparentemente imparable. Es un recordatorio de que Dios es paciente con nuestras dudas, que a veces necesitamos esas señales personales para dar el siguiente paso, para construir la confianza necesaria antes de emprender una misión aparentemente imposible. Las dudas son parte del viaje de fe, no el final. Con las señales confirmadas y una fe que comenzaba a arraigarse, Gedeón había logrado reunir un ejército de 32.000 hombres, una fuerza considerable, al menos para los estándares de la época, y un número que podía infundir algo de confianza. Los madianitas, por su parte, eran innumerables, como la arena del mar, en multitud, acampados en el valle, listos para la batalla final. Pero entonces viene la orden más ilógica de todas, la que desafiaría toda estrategia militar y toda lógica humana. Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que se jacte Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué? ¿Mucho? ¿32.000 contra cientos miles? ¿Es mucho? La lógica humana gritaría lo contrario. Cualquier estratega militar buscaría más tropas, no menos. Pero Dios tenía un plan completamente diferente, uno que dejaría fuera de toda duda quién era el verdadero artífice de la victoria. Él quería dejar claro que la victoria no sería por la fuerza humana, por el número de soldados o por la habilidad militar, sino por su intervención divina. Él quería que no hubiera duda de quién era el verdadero Salvador de Israel. Así que la primera criba, una prueba de valor y de corazón: ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se vaya. Gedeón lo hace. ¿Y cuántos se van? 22.000 hombres. Sí, lo escucharon bien. 22.000 hombres, la mayoría del ejército, se dan la vuelta y se van a casa, dejando a Gedeón con solo 10.000 hombres. Una reducción drástica que para cualquier líder militar hubiera significado la derrota inminente. La mayoría de los líderes se habrían desesperado, pero Gedeón, con las señales del vellón aún frescas en su mente y la promesa de Dios de estar con él, confía. Pero la historia no termina aquí. Dios le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos al agua y allí te los probaré. Y del que yo te diga: este vaya contigo, ese irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, ese no irá. La segunda criba, la prueba del agua. Gedeón lleva a los 10.000 hombres al arroyo. Es una prueba de discernimiento de carácter, de la actitud de un guerrero. Algunos se arrodillan y beben el agua tranquilamente, poniendo la cara en el agua, relajados,
y sin preocupación aparente. Otros, sin embargo, llevan el agua a su boca con la mano, lamiéndola como un perro, manteniéndose alertas, con la cabeza levantada, vigilando los alrededores, redis para cualquier eventualidad. Dios le dice a Gedeón: «Contaré los que hayan lamido el agua con la mano a su boca». Todos los demás se arrodillaron para beber, y el número de los que lamieron el agua con la mano, listos para la acción, siempre alertas, fue de solo 300 hombres. 300 hombres, de 32.000 a 300, una reducción abrumadora que parecía condenar la misión al fracaso. Cientos de miles de madianitas contra un puñado de 300 hombres armados no con espadas ni lanzas ni arcos para la confrontación directa, sino con trompetas, cántaros de barro vacíos y antorchas ocultas. Esto es más que improbable, es ridículo desde una perspectiva militar convencional, pero esta es la prueba definitiva de que la victoria no sería de Gedeón, ni de su pequeño ejército, sino del poder inmenso y la estrategia soberana de Dios. La gloria sería solo para él. Con solo 300 hombres, la tarea de enfrentar a una horda innumerable parecía imposible, una misión suicida. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, aún no había terminado de fortalecer a Gedeón. Esa noche, antes de la batalla inminente, Dios le dice a Gedeón: «Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, desciende tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y después de esto, tus manos se fortalecerán para descender al campamento». Una vez más, Dios reconoce el temor humano de Gedeón, su persistente vulnerabilidad. No lo reprende, sino que le da una señal personal, una confirmación más íntima para disipar cualquier sombra de duda. Gedeón, junto con su fiel criado Fura, descienden en secreto, bajo el manto de la noche, hasta el borde del vasto campamento madianita. El campamento era inmenso, un mar de tiendas, miles de camellos y hombres en multitud, como langostas que cubrían el valle. Podían escuchar el murmullo de miles de personas, el sonido de los camellos, el aroma de las hogueras. Era un espectáculo intimidante. Mientras están allí, agazapados en la oscuridad, escuchan a 2 soldados madianitas hablando en voz baja. Uno le cuenta a su compañero un sueño vívido que lo había inquietado. «He aquí, yo soñaba un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó hasta una tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó». El pan de cebada era el alimento más humilde, el pan de los pobres. Y el compañero le responde con una interpretación que debe haber helado la sangre a Gedeón y Fura por un lado, pero llenado de esperanza y confianza a Gedeón por el otro. «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo su campamento». ¡Bum! Ahí lo tenías, una señal directa, inequívoca, que venía de los labios del enemigo mismo. La interpretación del sueño confirmaba el plan de Dios y la victoria venidera. El pan de cebada, ese humilde alimento, representaba a Gedeón y su pequeño, humilde ejército de 300 hombres. La tienda que caía representaba la derrota completa y aplastante de los madianitas. Al escuchar esto, Gedeón se postra allí mismo, en el borde del campamento enemigo. Finalmente, toda sombra de duda se disipa por completo, su corazón se llena de una confianza inquebrantable, una valentía que no venía de sí mismo, sino de la revelación de Dios. Regresa al campamento israelita, ahora no como el hombre tembloroso, sino como un líder lleno de fe, y grita con voz potente: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». La noche había cambiado su destino. El plan de batalla de Gedeón era tan descabellado como la reducción del ejército. No era una estrategia militar convencional, era una operación psicológica diseñada por lo divino. Dividió a sus 300 hombres en 3 compañías de 100, cada una liderada por un capitán. A cada hombre le dio una trompeta, un cántaro de barro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. ¿Qué tipo de arma es esa para enfrentar a miles y miles de guerreros? Una vez más, la respuesta es clara. No es la fuerza humana, no es la astucia militar de Gedeón, es la estrategia divina manifestándose a través de la obediencia. El objetivo era causar una confusión masiva, un terror psicológico tan profundo que hiciera que los madianitas se autodestruyeran en su propio pánico. Gedeón les da instrucciones precisas, entrenándolos para actuar como un solo hombre. «Miradme a mí y haced como yo hago. Al llegar yo al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago.
y cuando yo toque la trompeta, también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Simplicidad, unidad y un grito de guerra que invocarían el nombre de su Dios. En medio de la noche, justo después de que la guardia nocturna se había relevado, en el cambio de turno, Gedeón y su compañía, y las otras dos en los flancos, llegan al borde del vasto campamento madianita. El silencio de la noche era casi absoluto, solo interrumpido por el leve murmullo y el ronquido de miles de hombres durmiendo. Era el momento perfecto para el asalto sorpresa. De repente, a una señal de Gedeón, que fue la primera trompeta que sonó, las 300 trompetas suenan al mismo tiempo. Un estruendo ensordecedor que rasgó la quietud de la noche como un rayo. Fue un sonido que vibró en el aire y en los huesos de los madianitas. Al mismo tiempo, los 300 hombres, con una sincronización perfecta, rompen los cántaros de barro que ocultaban sus antorchas. Las llamas de 300 antorchas, de repente visibles y moviéndose en la oscuridad de la noche, creando la ilusión de un ejército gigantesco que los rodeaba. Y al mismo tiempo, todos gritan a viva voz, con la fuerza de la desesperación convertida en fe, la espada de Jehová y de Gedeón. Imagínense el caos, el terror absoluto, miles de madianitas despertando abruptamente de un sueño profundo con el sonido estruendoso de trompetas por todos lados, viendo cientos de luces aparecer repentinamente en la oscuridad total y escuchando gritos ensordecedores de «La espada de Jehová y de Gedeón» por todas partes. No había luces eléctricas, la noche era oscura, las sombras se movían. El sonido, las luces y los gritos debieron ser desorientadores, terroríficos, creando una pesadilla viviente. Los madianitas, aturdidos, recién despertando de su sueño, escucharon los gritos de «La espada de Jehová y de Gedeón» y vieron las luces por todos lados. Pensaron que estaban rodeados por un ejército gigantesco. El pánico se apoderó de ellos. La Biblia dice que cada uno puso la espada contra su compañero por todo el campamento. En su confusión y terror, los madianitas comenzaron a atacarse entre sí. Corrieron gritando y huyendo, una masa desorganizada y aterrorizada. La noticia del escape madianita se extendió. Gedeón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, llamando a más hombres para perseguir a los madianitas en retirada. La gente de Neftalí, Aser y Manasés se unió a la persecución. Los madianitas huyeron, pero Gedeón fue implacable. Capturó a 2 de sus príncipes, Oreb y Zeeb. Los decapitó y llevó sus cabezas a Gedeón. La historia de Gedeón nos enseña muchísimas cosas y son lecciones que resuenan con fuerza hoy en día. ¿A que sí? Primero, que Dios no elige a los más capaces, sino que capacita a los que elige. Gedeón era el candidato menos probable, lleno de dudas y temores, pero Dios vio algo en él y lo transformó en el guerrero que necesitaba ser. Es un recordatorio potente para cualquiera que sienta que no está a la altura. Segundo, la importancia de obedecer, incluso cuando no entendemos la lógica. Pensad en eso. Reducir un ejército de 32,000 a solo 300. Suena locura total, ¿verdad? Pero era parte de un plan más grande, un plan divino para que nadie dudara de dónde venía la verdadera fuerza. Tercero, que la victoria no siempre viene de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la fe y la astucia. Unas trompetas, unas antorchas y unos cántaros vacíos fueron más poderosos que miles de espadas. Es la prueba de que a veces la cabeza y el corazón superan al músculo. Cuarto, el peligro de la idolatría y la distorsión de lo sagrado. Incluso en la victoria hay que ser vigilantes. El efod que hizo Gedeón, aunque nació de una buena intención, acabó siendo un tropiezo para Israel, un buen recordatorio para todos nosotros. Y finalmente, que los verdaderos líderes no buscan el poder para sí mismos, sino que dirigen la mirada hacia la fuente de toda autoridad. Gedeón se negó a ser rey, reconociendo que el único rey de Israel era su Dios. Una lección de humildad y propósito que a muchos les vendría bien aprender hoy en día.
La historia de Gedeón es una historia de esperanza para todos nosotros. Nos recuerda que no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, cuán grandes sean nuestros miedos o cuán abrumadoras parezcan las circunstancias, con fe, obediencia y la ayuda correcta, podemos superar obstáculos que parecen imposibles. Así que, la próxima vez que te sientas como Gedeón en el lagar, trilando el trigo a escondidas, recuerda esta historia. Recuerda que con un poco de valentía, un toque de fe y una mano divina, puedes hacer cosas asombrosas. Y antes de terminar, no puedo irme sin darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Hemos llegado a los 1000 seguidores. ¡Qué pasada! Es una cifra que me hace muchísima ilusión. Y es gracias a su apoyo, a que cada día están ahí, dándole a me gusta, comentando y compartiendo. Significa el mundo para mí saber que estas historias resuenan con ustedes. Vamos a por muchos más. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué parte de la historia de Gedeón les impactó más? No olviden darle like al video y suscribirse para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.